Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos sobre la consulta del presupuesto participativo que se realizará este año para enchular 1,787 unidades territoriales de la capital del país, con el apoyo de la ciudadanía al elegir los proyectos con los que se logre fortalecer el desarrollo y la convivencia comunitaria que permita la construcción del tejido social. Para hablar del tema, nos acompaña la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, y también nos acompaña la ganadora del presupuesto participativo en 2022, Cristina Muñoz, y el representante de la Comisión de Participación Comunitaria de San Lorenzo Tezonco, David Steinpes. Bienvenidas, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a empezar con una pregunta muy obvia, consejera, pero díganos, ¿qué es el presupuesto participativo? Muchas gracias. En primer lugar, es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes conversando de este instrumento de democracia directa que el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva a cabo desde hace 11 años. Este ejercicio consiste en que el gobierno de la ciudad destina una cantidad de dinero para cada una de las colonias, pueblos, barrios, unidades habitacionales de nuestra ciudad, en el cual, o a través de una consulta, que es esta precisamente de presupuesto participativo, los vecinos proponen proyectos que se llevan a votación para elegir qué es la mejora o alguna actividad que desean llevar a cabo en su colonia. Entonces, este ejercicio permite que la ciudadanía incida directamente, participe en la determinación de ejercicios de los recursos públicos para poder ejercer en su colonia para un mejoramiento en cualquier aspecto. Puede ser cultural, puede ser deportivo, puede ser una obra de infraestructura, puede ser, en fin, una serie de cuestiones, pero siempre y cuando no sean las responsabilidades que tiene que llevar a cabo la autoridad administrativa, político-administrativa. Es decir, de preferencia que no sean servicios que tiene dotar la alcaldía, tiene que evitarse eso para que precisamente esos recursos beneficien a la reconstrucción del tejido social, como bien apuntabas. Entonces, bueno, ese es el valor del ejercicio de presupuesto participativo que llevamos desde a cabo desde hace 11 años y al cual estamos invitando a toda la ciudadanía a participar, registrando proyectos y votando. Hace 11 años, ininterrumpidamente. Efectivamente. Ahora, esto que comentaba, que no sean proyectos que va a realizar de entrada ya la administración, es decir, tapar baches, arreglar una alcantarilla, arreglar cuestiones, o sea, deben de ser proyectos más originales, me imagino. Ahora, sí. Estamos hablando también, perdóneme, de un proceso, pues, largo, me imagino, porque pues, estamos hablando de que la ciudadanía primero tiene que presentar sus proyectos, luego hay que llevarlos a que los voten, luego hay que analizarlos para decidir el ganador. ¿Cuáles son las etapas que se llevan a cabo? Sí, son diferentes etapas. Retomo el planteamiento que hiciste de inicio. Se procura que los recursos no se destinen a servicios que debe de dotar, obras y servicios que debe de dotar la autoridad. Sí, evidentemente la ciudadanía ante la carencia de pavimentación, de agua, de drenaje, de alumbrado, es muy recurrente que incorpore proyectos que atienden esas necesidades para brindar seguridad, pero es preferentemente que no se destinen porque precisamente se trata que sea un recurso que beneficie en otro sentido a la ciudadanía, como pueden ser obras culturales o artísticas. Y como bien lo apuntas, efectivamente, hay una serie de etapas. Nosotros a partir del 15 de enero emitimos la convocatoria para que toda la ciudadanía sepa que está arrancando ya este proceso, que la votación es el 7 de mayo. Sin embargo, como bien lo señalas, hay un proceso primero de hacer asambleas en cada zona, en cada unidad territorial, así le llamamos genéricamente, pero pueden ser, cada unidad territorial puede ser un pueblo, un barrio, una unidad habitacional, la colonia, donde la ciudadanía se reúne, analiza, comentan cuáles son las necesidades que tienen de reparar un parque o pintar o poner, no sé, algún beneficio, un curso de pintura, un curso de guitarra. Entonces hacen estas asambleas de diagnóstico. Y una vez que se tengan las asambleas de diagnóstico que ya arrancaron, entonces se publican en la página del instituto, los ciudadanos ven cuáles son las necesidades que la comunidad determinó en la asamblea y a partir de ello pueden hacer propuestas de proyectos diciendo, bueno, pues lo que consideraron que hace falta aquí, pues es un parque o es reparar o rescatar un área que está abandonada, con basura, sin alumbrado, etcétera. Y después esos proyectos se llevan a la alcaldía para que sufran o pasen por una valoración técnica, jurídica,
de costo para saber si, por ejemplo, no se afecta un área de reserva ecológica, si el lugar donde se pretende llevar a cabo es un área pública, porque no está permitido que los proyectos se apliquen en propiedad privada, ¿no? La viabilidad técnica para saber si es factible llevar a cabo el proyecto. Entonces pasan esa prevaloración y una vez que ya ese órgano que está dictaminando, que está integrado por ciudadanos y por expertos, determinan qué proyectos son viables, se llevan a votación. Entonces también se publican en la página de internet, se llevan a votación el 7 de mayo de este año y una vez que se determina cuál es el proyecto ganador, bueno, se notifica a todas las autoridades, también a la ciudadanía, para que sepan cuál es el proyecto ganador. Quiero hacer énfasis en esto. Este año vamos a votar dos ejercicios de presupuesto participativo. Okay. 2023 es el año que corre y 2024. ¿Por qué 2024? Porque nuestros ejercicios de votación de consulta no pueden empalmarse con proceso electoral. No podemos hacer de manera simultánea porque confundiríamos a la ciudadanía. Entonces, como corren paralelos, podríamos incidir en el desarrollo del proceso electoral. Entonces, este año se llevan a votación el presupuesto 2023 y 2024. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy importante de recursos que los ciudadanos tienen a disposición. Te estoy hablando de que en algunas colonias tienen hasta 2 millones de pesos para poder ejercer en algún proyecto de presupuesto participativo y tenemos unos ejemplos maravillosos de cómo se han rescatado áreas, cómo se han hecho aulas, cómo se han hecho parques, cómo se han puesto juegos infantiles, gimnasios, en fin, una serie de actividades que han beneficiado la integración de la comunidad. Entonces, bueno, pues invitar a todos que estén atentos, la información está en la página del instituto, para que puedan consultar todos los términos de la convocatoria, de las fechas, de los plazos. Y bueno, aquí es bien importante la presencia de quienes nos acompañan en esta oportunidad, que han sido partícipes y actores directos de este ejercicio de presupuesto, porque para mí lo que me demuestra es que son ciudadanos involucrados en su colonia, en su unidad territorial, vinculados a su comunidad y que además son partícipes y actores principales de este ejercicio que es de ellos. Es un ejercicio de democracia directa. El instituto solamente es el, digamos, acompañante de esta El instituto acompaña desde el primer momento. Desde el primer las asambleas de diagnóstico. Exactamente, difundiendo cuáles son las fechas, asesorando a la ciudadanía, orientándolos sobre qué pueden y no pueden, sobre la cantidad de dinero que cada unidad territorial tiene para ejercer, para saber cómo deben de llevar a cabo estos ejercicios, porque los integrantes de las COPACO se les pide que sean ellos, como representantes ciudadanos, quienes impulsen estas asambleas de diagnóstico, de análisis y que posteriormente tienen un papel muy importante dando seguimiento a cómo se ejecutan los proyectos, porque ellos están ahí vigilando, siendo partícipes o proponiendo proyectos. Estas personas que integran estos órganos de representación ciudadana también los vamos a elegir este año. Entonces son 3 procesos participativos que llevamos a cabo, 2 consultas y la elección de nuestros representantes ciudadanos. Entonces, de verdad que es sumamente valioso. A mí me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos porque siempre es muy importante conocer de viva voz, pues, qué es lo que tienen que compartir de su experiencia, saber cómo podemos mejorar y sobre todo conocer y que ustedes sean quienes inviten a la ciudadanía, porque eso los motiva a participar, ¿no? ¿Qué beneficios han logrado? Que implica una enorme responsabilidad ser integrante de COPACO, yo lo sé, son cargos honoríficos y que ellos hacen por una vocación de servicio, por un sentimiento de ciudadanía, por un deseo de mejorar su comunidad. Entonces es muy valiosa la presencia de ellos y yo les agradezco infinitamente, bueno, pues que estén interesados en su comunidad, que participen y que inviten a participar a sus vecinos. Antes de pasar a que ustedes justamente nos platiquen de cómo este proceso, nada más déjenme cerrar rápidamente esto, consejera. Cada unidad territorial decide el presupuesto que va a meter a esto. O sea, es decir, ahí el instituto no interviene en cuánto es el presupuesto que va a tener cada unidad territorial, lo que va a destinar al presupuesto participativo, ¿o sí? No, aquí quien decide cuánto dinero le toca a cada unidad territorial es el gobierno de la ciudad. En general, el presupuesto, desde que arrancó este ejercicio, estaba tasado en el 3% del presupuesto de cada alcaldía. Entonces, la alcaldía, antes delegaciones, dividían entre el número de unidades territoriales ese presupuesto. Esto ha cambiado, ha mejorado porque, por ejemplo, se ha determinado que vaya creciendo hasta llegar a un punto del 4% por alcaldía. Pero hay una diferencia, ahora se toman, porque antes se tasaba de manera homogénea, todas las colonias tenían el mismo monto
independientemente de la circunstancia que tuvieran. Ahora están tomando como base criterios de población, de marginalidad, y por ejemplo, los pueblos originarios de la Ciudad de México tienen un presupuesto mayor precisamente por esa característica de pueblos. Entonces, me parece muy conveniente esta variación que se dio a partir de 2019, porque entonces no se les da un trato igual a los desiguales. Hay colonias o zonas de nuestra ciudad que cuentan con todos los servicios, con una gran plusvalía, son zonas, digamos, de un nivel socioeconómico superior, y otras de menor nivel económico, y que evidentemente sus circunstancias son distintas, que requieren una mayor cantidad de dinero. Entonces, quien determina este monto son las autoridades de la ciudad. Y en esto evidentemente interviene otra figura, que esto me da pie a hablar de quiénes son las autoridades en materia de presupuesto participativo. El Congreso de la Ciudad, que aprueba el presupuesto de egreso. El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Finanzas, que determina y hace los cálculos de cuánto le toca a cada colonia, a cada pueblo, a cada unidad habitacional. El instituto, que organiza el ejercicio de presupuesto participativo, y las alcaldías, que lo ejercen en colaboración con la ciudadanía. Claro. Muy bien, vamos a ir a una pausa, pero me importa mucho que cuando regresemos platiquemos de cómo se llevan a cabo estos procesos. Creo que es mejor que nos lo cuenten de primera mano quienes han estado ahí desde el principio. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Muchas gracias. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Cuando trabajas como capacitador o capacitadora asistente electoral, no solo te pones la camiseta del INE, también llevas puesta la camiseta de la democracia, la transparencia, la igualdad, la justicia, la pluralidad y la de la paz. Si tienes la camiseta de nuestro estado, Coahuila, bien puesta, ven y participa como capacitador o capacitadora asistente electoral del INE. Nuestro INE es valioso porque contigo se construye la democracia. INE es valioso porque nuestro INE nos une. Estamos de regreso hablando sobre la consulta de presupuesto participativo que se va a llevar a cabo en este 2023, donde también se van a votar los proyectos del 2024 de una vez, porque en 2024 hay proceso electoral y hay que mantener separados estos dos procesos. Pero bueno, es importante y que estén aquí con nosotros Cristina Muñoz y David Steinpreis, para platíquenos ustedes que han participado, no sé desde cuándo, David, has estado participando en esto. ¿Cuál ha sido tu intervención y cómo se construye, o sea, para que nos platiques cómo se construyen dentro de la comunidad estos proyectos que luego son los que se ponen a votación? Como COPACO tenemos... ¿Qué es COPACO? Es la Comisión de Participación Ciudadana. Perfecto. La integramos hasta 9 miembros, ¿no? ¿Qué sucede? Que es la primera generación COPACO, antes habían unas comisiones ciudadanas. Okay. Esta nueva figura mejoró muchísimo en todos aspectos la realización de proyectos en beneficio de la comunidad. ¿Cómo se hace? Bueno, como comenta la presidenta, hacen la convocatoria, participan ciudadanos, nosotros nos encargamos de verificar las asambleas, obviamente también con el soporte de los distritos, y invitamos a todas las personas que deseen participar para mejorar la comunidad. En este caso somos una unidad habitacional de más de 1,100 departamentos. Aquí lo que hacemos es, quienes quieren participar, hacemos una asamblea para verificar qué necesidades hay internas, porque como bien también dice, todo lo demás la alcaldía se encarga de todo lo externo, ¿no? Ahí lo que realizan es votación, quiero esto, quiero aquello, se ve mejor acá, se ve mejor allá. Lo que tratamos de hacer es que sean, en el caso de la unidad, es que sean beneficio para todos los ciudadanos. Que hemos manejado desde el tercer programa. En el primero fue una barda para una cisterna que es de más de 1 millón de litros, porque bueno,
no falta quien ande por ahí haciendo maldades. El segundo fue cámaras de vigilancia. ¿Por qué? Porque, bueno, también es una unidad bastante amplia y pues involucra ahí que gente ajena también ande haciendo maldades, ¿no? Y ahora en mejoramos una pista que teníamos que le llamamos pista de patinaje y ahí se van a realizar obra para mejorarla, techarla y que los jóvenes, los niños, que haya ejercicio, que haya distracción, que ojalá que esto les ayude a muchos retirarse de malas situaciones que se presentan. Eso de la pista lo están haciendo ahorita, fue con el presupuesto 2022. 22, sí. Perfecto. Y ahorita, bueno, pues ya conforme las asambleas que se van a llevar a cabo se determinará qué otras necesidades. Ya las tenemos vislumbradas, ¿no? Pero bueno, como viene bien dice, viene el proceso tanto del ejercicio del presupuesto participativo como la renovación de copacos. Exacto. Ahora, ¿qué tanto, Cristina, qué tanto la gente realmente participa? O sea, suena padrísimo que todos los vecinos quieran participar, pero digo, yo lo he vivido, soy de la Ciudad de México y por lo menos en mi unidad territorial la gente es muy, muy apática. ¿Qué tanto le participan? ¿Qué tanto quieren aportar? ¿Qué tanto luego vienen problemas porque no fue mi proyecto el que se presentó? ¿Cómo logran esa construcción entre la comunidad? Bueno, yo soy también copaco en mi unidad territorial y efectivamente en mi unidad territorial no participan mucho a la hora de las asambleas, que son las que se están llevando a cabo ahorita, las asambleas de diagnóstico y deliberación, pero sí participan mucho a la hora que se está llevando a cabo el proyecto. Yo fui proponente de un proyecto, lo gané en la colonia, metí 3 proyectos, solamente quedó uno y después de los 7 finales que quedaron se eligió el mío. A pesar de que aparentemente no participaron en la asamblea, después a la hora de llevarlo a cabo sí comenzaron a participar, ¿no? A decir, bueno, quiero este color o nos faltó esto o quedó muy bien, vamos a cuidarlo. El proyecto el que yo propuse era un proyecto de seguimiento. El proyecto anterior fue iluminación de la colonia. El proyecto que yo propuse fue pintado de las fachadas. ¿Por qué? Porque una fachada sin grafiti, una fachada limpia, no solamente nos da un mejor ambiente a la ciudadanía, a los que vivimos ahí, también nos permite mayor iluminación por las noches, ¿no? Entonces, pues afortunadamente muchos de los vecinos, porque nosotros sí terminamos en diciembre, el 3 de diciembre fue la asamblea de entrega, es decir, de fin del proyecto. Y pues lo cuidaron mucho, ¿no? Porque decíamos, este es nuestro regalo de Navidad. Claro. Después de la pandemia nos merecemos un mejor ambiente y todos participamos mucho y la verdad es que se ha ido construyendo ciudadanía porque participan ya diciendo, bueno, yo necesito que mi banqueta esté mejor, ¿no? Y lo solicitan a la alcaldía y creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Con este tipo de proyectos. ¿Qué colonia fue? La colonia es Santa María Tomatlán. ¿En qué alcaldía? Estamos entre la calle Emiliano Zapata, de Viveros y entre la calle Avenida Tláhuac y Cedros. Son aproximadamente entre 7 y 8 manzanas, es digamos una unidad territorial o colonia mediana, digamos, y que no tenemos demasiados índices de delincuencia, digamos que estamos en un término medio, no es que no los tengamos, pero digamos estamos más o menos bien. Y creo que este proyecto le dio seguimiento, lo que queremos es seguirle dando seguimiento. Claro. ¿No? Ahora, ¿tú metiste 7 proyectos? Yo metí pero, por ejemplo, 3 ¿cuántos proyectos en general entraron en esa primera En esta parte? primera entraron, me parece que 13 proyectos. De esos 13 proyectos, después de la dictaminación, que es a lo que se refería la consejera, quedaron 7 proyectos, entre ellos uno mío solamente. Yo metí 3 y finalmente quedó uno mío. Después en la votación, ¿sí? Ya se eligió mi proyecto y debo de decir que también es importante hacer mayor promoción, digamos, de estas votaciones, porque son votaciones a nivel de la colonia, a nivel de Ciudad de México
y participan muy pocos votando, ¿no? Y a veces me sucedió cuando estábamos ejerciendo, porque bueno, como copaco y como proponente, yo seguí dándole seguimiento, valga la redundancia, al proyecto, y de pronto una vecina me dijo, fuimos a tocar la puerta y a decirle que qué color le gustaría que se pintara su fachada. Fue pintura de fachadas. Y me dijo, no, porque yo voté por otro proyecto. ¿Y qué importa? Claro. No importa. Es nuestro presupuesto, es nuestro dinero y estamos ejerciendo esto. Claro. Y creo que es ahí, ¿no? Debemos de entender que no ganó nuestro proyecto, pero el proyecto no es mío o del vecino de enfrente o de la otra calle. El proyecto es de todos, claro, porque mejoramos el entorno de todos, claro, sea claro, pavimentación, sea iluminación, sea pintura de fachadas, sea poner un parque, un taller, en fin, lo que sea, nos ayuda a todos, ¿no? A mi calle, a mi colonia, a la ciudad. Consejera, más o menos ahorita que me mencionaban lo de la participación, más o menos qué niveles, me imagino que habrá espacios, unidades, alcaldías en las que haya más participación, en otras menos, pero tenemos como una estadística de cuál es el porcentaje de participación en estos ejercicios. Sí, efectivamente, como bien señalan, tenemos, vamos, para los más de 7 millones de posibles votantes en la Ciudad de México, porque ese es el padrón electoral, quienes pudieran participar, pues claro, tendrán que presentar su credencial de elector. Nuestros niveles han oscilado a lo largo de 11 años entre un 10% a un 5%, entonces efectivamente nos hace falta difusión. También es cierto que no hay muchos recursos para hacerlo, entonces nosotros le apostamos a la difusión boca por boca, ¿no? Con claro, la ciudadanía que invite a participar. Y también aquí resaltar algo bien importante, el instituto a nivel de ejercicios participativos hemos implementado desde hace ya un buen tiempo la votación remota, es decir, votación por internet. Entonces, en todos nuestros ejercicios las personas pueden votar. Vamos, desde registrar su proyecto, lo pueden registrar vía internet, exclusivamente a través de la página, registrarse para ser candidato a integrar este órgano de representación ciudadana, también a través de internet. Votar por internet, se vota una semana antes a efecto de tener los resultados, registrar quiénes son las personas que hicieron su votación previa para que no pueda haber un doble voto. Claro. Tenemos muchos mecanismos de seguridad como reconocimiento facial, la identificación de la credencial, que a través del dispositivo electrónico, que básicamente es un teléfono celular, solo pueda votar una persona, no pueden votar más de una persona en un dispositivo, pero también se puede votar a través de tabletas, computadoras, en nuestras sedes distritales que están distribuidas en 33 distritos de la ciudad. Entonces invitamos. Y en eso, bueno, pues siempre hemos apelado no solo a la ciudadanía, sino a las demás autoridades que están involucradas en esto, que como ya decía, es el Congreso de las ciudades, el gobierno de la ciudad, son las alcaldías. Claro, la mayor responsabilidad recae en el instituto porque nosotros llevamos a cabo el presupuesto de la organización de la votación, y en eso pues nos ayudamos mucho con los ciudadanos a través de grupos de WhatsApp, correos electrónicos, porque pues en estos tiempos desde hace mucho no hay mucho recurso para la difusión. Claro. Entonces le apostamos a eso y a que de boca en boca se pueda difundir el ejercicio. Entonces para nosotros es bien valioso estos espacios que nos brindan, en este caso el INE, que lo agradezco profundamente, que a través de los medios que tengan nos apoyen en la difusión para que más personas se involucren en este tipo de ejercicios de democracia directa. Y de verdad que es súper valioso que en la ciudad, como ya lo mencionó aquí la representante de Ixtapalapa, porque es Ixtapalapa la UT donde ella participa, la gente cada vez se está apropiando más de esto. O sea, de verdad, yo he visto gente muy motivada que me dice, llevo 8 años ganando el proyecto de presupuesto participativo y le han dado continuidad a un proyecto que fue rescatar un área natural que estaba abandonada, o que han creado estadios, inclusive de fútbol. En Milpalta hay estadios que crearon. Antes de que me siga, porque si no se me va a ir al tema que apenas voy para allá, sobre los ejemplos justamente de proyectos y que además las características que debe de tener un proyecto. Pero si me permiten, vamos rápidamente a una pausa y regresamos en un momento. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Mi INE es valioso porque aunque esté lejos, nos une. Mi INE es valioso porque mi país me importa.
Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá. Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica o por primera vez de forma presencial. Consulta las sedes en votoextranjero.mx. Mi INE es valioso porque mi voto es mi voz en México. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Democracia en la Mesa, donde estamos platicando sobre el presupuesto participativo de este año. Y una de las preguntas que quizás estén haciendo quienes pudieran estar interesados en meter un proyecto es cuáles son los requisitos, David, que debe de tener un proyecto. O sea, porque a mí se me ocurren 2, 3 cosas, pero ¿qué debo de pensar? ¿Qué debe de tener? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo se arma un proyecto? Bueno, sobre todo el proyecto debe de ser de bien común. En el caso de nosotros que somos unidad habitacional, debe de ser de bien común. ¿Qué debemos de realizar? Esa consulta que se trata de que se trata, ¿para qué? Para que todos tengan voz, para que todos tengan voto. Normalmente lo que buscamos siempre es que sea, como repito, de bien común, algo que sea de utilidad, no cosas superfluas, ¿no? ¿Qué sucede? Que la gente propone muchas cosas, pero bueno, aquí ya el dictamen es lo que determina qué pasa y qué no pasa, qué se queda, qué no se queda. Pero ¿cómo se construye? ¿Qué debe de tener? ¿Qué elementos debe de tener? ¿Te refieres a que, por ejemplo, cuando lo entregamos llenamos un formato? En el formato viene un nombre, le debemos dar un título que tenga correspondencia con respecto a lo que vamos a poner en un pequeño escrito, una especie de descripción de lo que diga que va a ser nuestro proyecto, ¿sí? Y debe de contemplar no solamente, por ejemplo, pintura de fachadas de la colonia, de qué lugar a qué lugar, de Viveros a Zapata y de Tláhuac a Cedros. Entonces hay que ser bien específicos. Debe de ser muy específico, eso es lo que va a contener. Nos van a preguntar también si es un proyecto primero, es decir, por ejemplo, la construcción de la barda perimetral en la cisterna del que hablaba el compañero, o si va a ser un proyecto de seguimiento, como el caso del mío, ¿no? Que es un proyecto que da continuidad al proyecto anterior, al del 2021. Pero, por ejemplo, si van a hacer esta que me decían ahorita, la pista, no tienen que presentar ustedes un proyecto arquitectónico de cómo va a quedar. No, ponemos los puntos esenciales de las necesidades. Necesitamos que esté techado, necesitamos que esté así. Correcto, se lo presentamos a la alcaldía. La alcaldía hace la propuesta de un proyecto ya integral y a su vez pues se encarga de contratar a la empresa que se encargará de la actividad. Exacto. Pero es la alcaldía, por medio de la Dirección de Obras, que se encarga de realizar el proyecto arquitectónico. Claro. Consejera, hace ratito me estaba comentando algunos proyectos, ¿no? No sé qué, supongo que algunos, como dicen, son o nuevos o son de seguimiento o más o menos de repente se van ligando aunque sean nuevos. ¿Cuáles son el tipo de cosas más comunes que la gente pide? ¿A qué se enfoca más las unidades territoriales? Me imagino que dependiendo de qué unidad y del tipo de población serán los proyectos, pero más o menos platíquenos eso. Sí, pues muchas gracias. Mira, los proyectos pueden ser obras de infraestructura, pueden ser actividades culturales, actividades deportivas, servicios, siempre procurando que no sean los que tiene que otorgar la alcaldía. Por ejemplo, hay gente que en alguna otra época ponía patrullas. El servicio de vigilancia corresponde a la autoridad de la ciudad. Entonces, el problema con esos proyectos que en algún momento ganaron era, ok, tienes el vehículo, pero ¿qué policía lo va a atender? ¿Qué gasolina se va a dotar? O sea, no es un proyecto que sea en sí mismo, que se pueda cubrir con el monto que tiene cada unidad territorial. Entonces, ahí es donde fue importante tener una predictaminación de si era viable, ¿no? Financiera, jurídicamente.
no era posible comprar una patrulla y entregársela a la ciudadanía para que ellos la controlaran y el personal, o no sé, ese tipo de situaciones. Entonces, muy importante decir que no es que, como tú bien lo apuntabas, no es que tengan que hacer un megaproyecto con una descripción, estudio de mercado. Básicamente, el formato que el instituto proporciona a los ciudadanos es muy básico. Que el proyecto, obviamente, se te pide tu nombre, porque en el momento de que haya alguna duda en cuáles son los alcances, hasta dónde se ubica el ciudadano, se le invita a que vaya a las sesiones del órgano dictaminador, por si hay alguna duda respecto al proyecto, que quede dentro del ámbito territorial. Es decir, si yo vivo en una colonia, no podré registrar un proyecto para otra. O sea, vamos, Claro. si digo, mi colonia es Paraje San Juan, el proyecto tiene que estar dentro de Paraje San Juan para que se aplique. Que el monto, calculemos que el monto sea el que corresponde. El ámbito territorial, si yo digo un parque, ¿en dónde quieres ese parque? Un parque lineal, un microparque, juegos infantiles, ¿en dónde quieren esos juegos infantiles? Entonces sí se tiene que decir que sea la unidad territorial, en qué lugar en específico se les pide un mapa y una brevísima descripción de en qué consiste su proyecto. Tenemos proyectos inmateriales también. Mira, ha habido en algunos pueblos donde han propuesto talleres para que los jóvenes se incorporen a estas comparsas de los bailes de chinelos de los pueblos del sur de la ciudad, o pan artesanal, o clases de música, o excursiones para los niños, ¿no? Y ahí tienen que decir qué temporalidad, cuántos grupos, a qué personas van a decir, pues a la comunidad de la colonia. Pues se calcula que participarán 60 niños en las excursiones y ha habido proyectos que han ganado para llevarlos, digamos, a museos, a parques, a zoológicos. Entonces, de verdad, hay una enorme variedad. Eso no le corresponde a la alcaldía, o teóricamente les correspondería brindar ese tipo de servicios, pero se pueden proponer proyectos inmateriales, ¿no? De cursos, por ejemplo, de capacitación para artesanías, o lo que decía yo, pan artesanal, o bailables, o aeróbics, o pintura, en fin, son actividades deportivas, comprar uniformes, dotar una cancha, techarla, equipos de fútbol, en fin, hay una enorme variedad. Por eso yo digo, es un instrumento tan valioso el presupuesto participativo que la ciudadanía lo tiene a mano. Y además una cosa bien importante, la propuesta de presupuesto participativo, quien vota son los ciudadanos, pero los proyectos los pueden proponer los niños y los jóvenes. De hecho, tenemos ya la obligación de proponer y de proveer los formatos para que los niños propongan proyectos de presupuesto participativo, porque ellos tienen una visión de cómo quieren su comunidad y muchos de ellos van enfocados a ese tipo de actividades deportivas, culturales, artísticas. Entonces, proponer que ellos se integren como parte de la comunidad, no como meros espectadores de lo que los adultos decidimos, sino que ellos propongan, queremos esto, no sé, a lo mejor bicicletas para ejercitarse, a lo mejor un lugar donde puedan ejercer pintura, música, que les compren instrumentos, en fin, hay una gran cantidad de propuestas. Y yo la verdad creo que en inicio, desde hace 11 años, pues eran cosas básicas, drenaje, alumbrado, pavimentación, bacheo, desasolve. Ahora, sofisticado. Dependiendo de cada colonia, se han ido sofisticando, tenemos ejemplos de por ejemplo, novedosos. Yo recuerdo uno que se reconoció como proyecto parque para mascotas, pero te estoy hablando que eso se da en colonias que a lo mejor tienen satisfechas otro tipo de necesidades, ¿no? Pero hay otros donde han hecho proyectos de composta para huertos comunitarios, o hay uno en Tláhuac que fue muy bonito, que estaban fomentando una pirámide para polinización enfocado a las flores, las abejas, para promover ese tipo, digamos, de recuperación del ecosistema. En fin, hay unos proyectos de verdad maravillosos, quisiéramos reconocer todos, visitar todos, pero hay unos que obviamente atienden a necesidades inmediatas materiales y otras inmateriales, que la gente se ha dado cuenta que existe. Y bueno, pues hay una gran ventaja en el sentido de que hay colonias que a veces tienen 60 proyectos, y ahí pues se van depurando. Sí, claro, se va depurando. Se van depurando dependiendo el órgano dictaminador que determina cuáles son viables, se hace esa primera, digamos, preselección y luego ya se lleva a votación, que es apropiarse de ese recurso, apropiarse de esta propuesta y que a final de cuentas viene un beneficio para toda la comunidad. Claro. Porque hay parques o lugares donde gente de otros lugares llega a disfrutar de ese beneficio. Claro. No quiero cerrar sin volver a poner en
en la mesa los datos básicos. En primer lugar, estábamos hablando de cuántas colonias, cuántas unidades territoriales, perdón. 1787. 1787, los plazos. ¿Hasta cuándo tiene la gente para meter su proyecto? Hasta el 24 de febrero. 24 de febrero, Sí. O sea, ya, córranle. Sí. Y luego de ahí ya viene toda la liberación hasta el día de la jornada, que es en mayo. Es en mayo. Se instalan mesas de votación el 7 de mayo, pero una semana previa hay la votación electrónica, o sea, tienes toda una semana para poder votar. ¿Cuándo se abre eso? Eso se abre, a ver, déjame ver, perdón, traía yo aquí. O sea, para esa semana tú ya puedes entrar y ver cuáles son más o menos los que están en tu colonia. Sí, del 13 al 26 de abril es la votación electrónica. Perfecto. Esa lo puedes hacer previo registro, tienes que hacer un previo registro para garantizar que solo una persona vota, porque hay un registro facial, un previo registro para avisar que vas a votar por internet y entonces se verifica si votaste por internet, no puedes votar presencial para garantizar esa situación. Y votamos el 7 de mayo. Y votamos el 7 de mayo. Antes de concluir, me gustaría nada más una rápida reflexión donde pues vamos a motivar a la ciudadanía a participar presentando proyectos o votando. Sobre todo me gustaría mucho que nos enfocáramos en los jóvenes. Creo que muchos de esos proyectos tienen que ver con los jóvenes. David, ¿qué destacarías de este ejercicio, de lo que has visto, la evolución y por qué invitarías a la ciudadanía a que participe? Yo creo que es muy necesario que participe toda la ciudadanía, de mayores a menores, no importa. ¿Qué necesitamos? Tener áreas, tener lugares, estar cómodos, estar en buen ambiente, tratar de eliminar todos los vicios y todos los problemas que se presentan en diferentes lugares. ¿Cómo? Mejorando nuestra área, mejorando nuestra comunidad, mejorando nuestra convivencia. Así es que yo creo que es muy bonito el tener este tipo de eventos y de presupuestos en los cuales nosotros podamos decidir qué necesitamos y ejercerlo. Yo creo que esa es una invitación a todos los habitantes de la Ciudad de México para que intervengan. Claro. Es de nosotros el presupuesto. Exacto. Cristina, una invitación a la ciudadanía para participar. Pues yo les pediría que participen porque este presupuesto es nuestro, es parte de nuestros impuestos y tenemos que revisar entre todos en qué se ejerce, de qué manera esto mejora nuestro ambiente, nuestra convivencia, nuestra ciudad, ¿no? Es parte de nosotros, es nuestra casa. Claro que sí. Consejera, una reflexión final. Pues invitar a la ciudadanía a participar en los 3 ejercicios, 2 de presupuesto participativo, recordemos, recursos de 2023, recursos de 2024, y que participen en la integración de estos órganos de representación ciudadana, que son los comités de participación comunitaria, y por supuesto señalar que, bueno, pues tenemos que hacer este ejercicio de democracia, aprovechar para recordar que el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con diversas instituciones, universidades públicas, y sobre todo instituciones internacionales están organizando el Foro Global de Democracia Directa, donde el presupuesto participativo y la elección de los representantes ciudadanos son motivo de reflexión porque es un ejercicio de democracia directa que existe en nuestra ciudad desde hace 11 años y que pues tenemos que promover no solo la reflexión y el ejercicio, sino aportar las experiencias en donde la Ciudad de México y México tiene mucho que ofrecer. Muy bien, muchísimas gracias por recordar esa convocatoria y les voy a decir, para que puedan ubicar toda la información sobre esta consulta, es en la página del Instituto www.iecm.mx, también en las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México pueden encontrar toda la información. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa. Les agradecemos a nuestros invitados. Esta es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán consultar toda la información que genera el INE diariamente para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Gracias y hasta la próxima.